Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, como siempre voy a compartir un mensaje de la Biblia, de la palabra del Señor. Deseo que sea Dios hablándonos conforme a la necesidad. Les pido en el amor del Señor, por favor, no se distraiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor de la gloria, en esta hora, Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor, implorando tu favor, implorando, Dios del cielo, que nos hables conforme a la necesidad, mi Dios, te lo pido. En el glorioso nombre de Jesús ruego a ti, toma mi mente, mi alma, todo mi existir, Señor, borra toda iniquidad, todo pecado. Señor, asimismo toma las mentes y los corazones, Señor, de toda aquella persona que esté viendo, Señor, este video, papá. Que su corazón sea abierto a recibir la palabra, sus oídos sean circuncidados para oír como tú dices, Señor. Bendito Dios, como los sabios, para oír de tal manera, Señor, te lo ruego. Tu palabra no regrese a ti vacía, porque ella es viva y es eficaz, Señor. Yo te doy gracias, amén y amén. Bueno, quiero compartir una palabra basado en sí en una hoja vacía de la Biblia, se puede decir. Casi toda Biblia trae, entre Mateo y Malaquías, trae una hoja prácticamente en limpio, que no sé si podrán ver bien, es esta hoja. Viene limpia por el otro lado total. Bueno, lo que pasa es que esta hoja tiene un significado para los estudiosos de la Biblia, tiene un significado en sí que cuando lo enmarcamos o lo retomamos para lo espiritual, trae un mensaje también. Esa hoja en blanco nos trae un mensaje y precisamente eso es lo que el Señor va a hacer en esta hora, traernos un mensaje a través de una palabra, de una hoja en blanco. Quiero explicarles que en el Antiguo Testamento, para los que no saben, el Antiguo Testamento es de Malaquías hacia atrás, hacia Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y el Nuevo Testamento es de Mateo hasta Apocalipsis. Y lo divide la hoja en la cual vamos a predicar, en la cual vamos a compartir un mensaje, la hoja en blanco. En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de profetas hasta el tiempo del profeta Malaquías, que es este último profeta antes de la hoja en blanco. Hasta ahí habló Dios en el Antiguo Testamento. Resulta que Dios duró 400 años, más o menos, 400 años, sin volver a hablar, sin volver a usar a ningún profeta, sin volver a hablar a través de alguien. Perdón, Dios no volvió a hablar a través de ninguno. Duró 400 años más o menos sin hablar Dios a través de nadie, valga la redundancia, valga la repetición también. ¿Por qué? Porque esta hoja en blanco significa el silencio de Dios, o sea, simboliza los 400 años donde Dios no habló, por eso está en blanco. Dios no habló, no hubo palabra de parte de Dios. Si no hubo palabra de parte de Dios, no había dirección de Dios, porque es a través de Dios mismo que nosotros somos o debemos de ser o tenemos que ser edificados.
La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que si no es Dios el que nos está edificando, estoy hablando en lo espiritual, en el ámbito espiritual, entonces es tiempo perdido, porque solamente a Dios le compete edificarnos. Volviendo a la palabra, el último profeta que habló, por medio del cual Dios guió al pueblo, fue a través del profeta Malaquías. Duró 400 años sin Dios volver a usar a nadie para guiar. En esos 400 años, no quiere decir que los israelitas no siguieron orando, no siguieron reuniéndose de pronto para alabar a Dios, para hacer cosas para Dios, pero ya entendemos que fueron 400 años en los que Dios no habló. Por tanto, esas reuniones, digámoslo así, lo podemos tomar a manera de enseñanza. Y le pido a los estudiosos que por favor no seamos de pronto, no vamos de pronto a ahondar en el tema. Vamos a tomarlo en lo superficial, en el sentido de que en esos 400 años se siguió reuniendo Israel sin dirección de Dios. En esos 400 años de pronto se reunían en los cultos, digámoslo así, es un ejemplo mío, porque sabemos pues que en ese tiempo no eran cultos como hoy llamamos cultos, no eran de pronto las iglesias que hoy en día existen, era un templo, pero vamos a decirlo así, 400 años donde se seguían reuniendo, donde seguían celebrando cosas para Dios sin dirección de Dios, 400 años en un silencio de Dios en el cual Dios no habló a través de nadie, pero ellos seguían, digámoslo, por inercia, porque ya tenían grabado cómo era un culto, como ya tenían grabado cómo era una reunión, ya se la sabían, de pronto predicaban palabras que de pronto eran ciertas, estaban en la Biblia, se las sabían por inercia, porque estaban grabadas en su mente, y así compartían el evangelio, pero no era Dios el que estaba hablando a través de nadie, no era Dios el que los estaba usando, porque eran 400 años donde Dios no habló, donde Dios no guió, donde Dios no les habló palabra, donde Dios no les exhortó, donde Dios no les dio palabra, digámoslo así, de profecía. Dios no les habló en esos 400 años, pero ellos no dejaron de reunirse. De hecho, el libro de Mateo, que es el primer libro después de esa hoja en blanco, ese libro empieza con el nacimiento de Jesucristo, empieza hablando de Jesús de Nazaret, y vemos que en ese tiempo, cuando Cristo, vamos a hablar cuando ya Él crece, todo eso, cuando Él empieza a servir en su ministerio, habían unas doctrinas, estaban las doctrinas de los herodianos, estaba la doctrina de los fariseos, estaba la doctrina de los saduceos, estaban los escribas, estaban esos sacerdotes. Pero vuelvo y repito, y no sobra repetir, Dios no estaba guiando, Dios no los estaba en sí edificando. Entonces surgieron esas doctrinas, surgieron esas sectas, entre ellas la de los fariseos, que era una doctrina demasiado rigurosa, y era basada en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, Jesucristo era guiado por el Espíritu Santo. De hecho, el primero que vino fue Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Muere Juan y luego viene Jesús lleno del Espíritu Santo. El Señor permitió que vieran al Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre Jesucristo.
como señal de que ya iba a haber una dirección nuevamente, porque el Espíritu Santo es Dios. Era una señal de que Dios otra vez iba a guiar al pueblo y que el favorecido era Jesús. De él, cuando desciende la paloma, es precisamente en el momento en el que Cristo está siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice que en ese mismo momento, cuando él sale de las aguas, cuando él vuelve a subir de las aguas, dice que los cielos se abrieron. Tiene un significado, porque cuando Cristo baja las aguas es como si hubiera muerto a su yo, a sus antojos, a sus caprichos, a su vida, digámoslo, personal, y ya sube en un nuevo hombre, digámoslo así. Eso es lo que simboliza, y ese nuevo hombre es el que a Dios le agrada, y es ahí donde descendió la paloma, y hubo una voz del cielo que dijo: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios está diciendo: solamente me complazco en él, porque solamente él es el que me agrada, el que me sabe agradar, el que me sabe complacer. Entonces, esta palabra tiene que ver contigo y con nosotros, con todos nosotros, porque mira, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, tomaba a una persona, a uno solo, y hablaba a través de él, y el Espíritu Santo soltaba a esa persona y volvía y se iba el Espíritu Santo. Entonces todos los demás hacían lo que ese profeta, Dios a través de ese profeta decía. O sea, que eran guiados por Dios, pero solamente les tocaba ver cómo el Espíritu Santo venía sobre una sola persona, y no se quedaba en esa persona, sino que se iba. ¿Por qué tiene que ver esto con nosotros? Porque es que hay veces nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestra vida personal, hablo con los cristianos, con los que andan en el Evangelio, en las cosas del Señor, en los cultos, en todas estas cosas espirituales. Hay veces los cristianos se acostumbran a que sea otro el que esté contando testimonios, a que sea otro el que esté contando milagros, que Dios hizo un milagro a través de él, a través de ella. A veces el cristiano se acostumbra a eso y simplemente se acomoda a que yo con ir a un culto, con eso estoy cumpliendo. Solamente se acomoda y se conforma, digámoslo así, a que yo voy a un culto, diezmo, canto, adoro al Señor, y con eso ya estoy cumpliendo, y punto, y más nada, y no espero más nada, y que cuando necesite un favor de Dios, sea otro el que venga y ore por mí, y sea a través de otro que Dios me haga el milagro. Es similar como si estuviera viviendo en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo tomaba solamente una persona y a través de ese era que hacía los milagros, a través de ese solo era que le hablaba al pueblo, a través de ese solo era que guiaba al pueblo. Y déjeme decirle que en el libro de Joel, por acá mismo, antecitos del libro de Malaquías, que les decía ahorita, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Joel, ¿cierto? Capítulo 2, del 28 en adelante, había una promesa. Está hablando una promesa para estos tiempos. Esa promesa ya se cumplió después de Jesucristo. Después de Cristo haber ido a la cruz, se cumplió esa promesa, y era que ya el Espíritu Santo no iba a estar solamente en una sola persona, sino que el Espíritu Santo iba a descender sobre todo aquel que aceptara a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Ya no iba a ser sobre uno solo, sino dice allí en el versículo 28 en adelante, dice que el Espíritu iba a venir sobre toda carne, o sea, sobre todo aquel que creyere y aceptare al Señor Jesucristo como su guía, como su modelo a seguir,
como su redentor, como su salvador. Sobre ese iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento ya estaba esa promesa. Y quiero decirle para este tiempo que hay gente que está viviendo como si estuvieran en el Antiguo Testamento, donde les toca ver que Dios usa a otro, donde les toca ver que el Espíritu Santo está sobre otro y lo usa profetizando, y usa al otro haciendo milagros, y usa al otro compartiendo la palabra, entendiendo el Evangelio, usa a otra persona con dones, con diversidad de dones, y muchas veces ese cristiano o esa persona se conforma con eso, con vivir así, y piensa que por estar cumpliendo y yendo puntual a un culto, una reunión, con eso está cumpliendo y punto, y no anhela más nada, no quiere más nada, y resulta que parece que esa persona estuviera en ese silencio de Dios, de esta hoja en la cual iniciamos. Parece que esa persona, acuérdese que esta hoja significa los 400 años donde Dios no habló. Parece que esa persona, Dios no le hablara directamente. Parece que esa persona no tuviera a ese Dios manifiesto en él mismo, en ella misma. Y parece que tuviera un Dios mudo todavía. Parece que tuviera un Dios que no le habla directamente, que tiene que esperar a que sea el Espíritu Santo hablándole a través de otra persona. Parece que esa persona estuviera como en el Antiguo Testamento, viviendo como en la ley. Y no sobra repetir que en la ley así vivían expectantes, esperando que Dios tomara siempre al mismo. En el Antiguo Testamento existieron hombres como Elías, al cual el Espíritu Santo venía y lo tomaba, y a través de él le hablaba al pueblo y les decía que estaban haciendo bien o que estaban haciendo mal. Luego estaba el profeta Eliseo, estaba David, estaba Jeremías, estaba Isaías, ¿cierto? Estamos hablando de diferentes épocas, pero siempre había uno solo, en el cual a través de él Dios hablaba. Y hay personas en este tiempo viviendo una vida espiritual, como me diría yo, muy triste, porque son esperando es que Dios le hable a través de otro, y parece que tuvieran un Dios personal mudo. Parece que tuvieran un Dios que nunca les habla y no les interesa oír la voz de Dios, no les interesa que Dios les hable a ellos mismos en una relación íntima con Dios, en una relación personal con Dios. No les interesa buscar, oír la voz de Dios, sino que lo único que tienen por contar es que Dios usó a un varón, que Dios usó a una mujer, que Dios usó a aquel, que Dios usó a aquella, que Dios hizo un milagro a través de aquel, que Dios hizo un milagro a través de aquella. Y déjenme decirle que entonces de esa manera está viviendo como en el tiempo del silencio de Dios, el tiempo donde Dios no habló. Está viviendo como en esa hoja vacía. Está viviendo como en ese tiempo donde, digámoslo así, entre comillas, es entre comillas, y espero esto lo entienda con madurez, como en el tiempo donde Dios desapareció, donde Dios no volvió a hablar. Esa persona está viviendo una vida espiritual de esa manera, y déjenme decirle que es una vida muy triste. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor, así como les decía en el libro de Joel capítulo 2, 28 en adelante, hay una promesa que estaba ya desde el Antiguo Testamento, en la cual acá en el Nuevo Testamento ellos estaban esperando esa promesa. Ellos anhelaban, Israel anhelaba. Ellos anhelaban que así como ellos habían oído hablar, que hubieron hombres como Elías que Dios los usaba, que hubieron hombres como Jeremías que Dios los usaba y hablaba a través de ellos al pueblo, hombres como Moisés que Dios los tomaba y hablaba a través de ellos al pueblo, hombres como el profeta Oseas, como el profeta Amós, que Dios los usaba, en fin, como todos esos hombres, ya ellos basados en esa promesa que estaba en el libro de Joel, ellos esperaban
así como dice el libro de Joel, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, sobre todo aquel que creyera en Jesucristo. Entonces ellos anhelaban que el Espíritu Santo los tomara, para ellos también ser usados, para ellos también a través de ellos hacer milagros Dios, para también Dios a través de ellos guiar también a mucho pueblo. Ellos anhelaban y ansiaban, esperaban ese momento, lo ansiaban, lo añoraban. Escuchen esto, es lo que Dios quiere, que nosotros también en este tiempo, nosotros añoremos eso. En ellos, en los israelitas, en el libro de Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, se cumplió esa palabra, y a los que bautizó allá el Espíritu Santo y los tomó, fueron a 120 personas, y empezaron a hablar en otras lenguas, en lenguas que no son de esta tierra, son lenguas angelicales, son lenguas celestiales, son diversidad de lenguas. Empezaron a manifestar eso glorioso, empezaron a manifestar también a través de ellos. Dios empezó a manifestar milagros poderosos, a resucitar personas a través de ellos, a sanar ciegos, cojos, a sanar a mucha gente. Aún esperaban que al pasar Pedro, su sombra sanara enfermos, y todas estas cosas ocurrían, que aún con paños untados de sudor, el apóstol Pablo los mandaba a un lugar y se los ponían sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. Empezaron a ocurrir los milagros gloriosos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas personas empezaron a buscar a Dios, anhelando esa promesa, anhelando que el Espíritu Santo los tomara, así como a los del Antiguo Testamento. Y esto empezó a ocurrir ahí en el libro de Hechos, usted lo puede ver. También antes del libro de Hechos, usted puede ver que a los primeros que tomó el Espíritu Santo fue a los apóstoles. Los tomó en el capítulo 20, versículo 22 del libro de San Juan. San Juan capítulo 20, versículo 22. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se les apareció en un lugar. Estaban reunidos en un lugar encerrados, y ahí se les apareció Jesús. Y dice que les dio al Espíritu Santo soplando sobre ellos. Y sopló y les dio al Espíritu Santo a los apóstoles. De ahí para allá, usted ve a los apóstoles ya totalmente diferentes. Ya de ahí para allá usted ve a los apóstoles ya siendo usados por Dios con profecías, ya siendo usados por Dios ante multitudes. Usted ve a Pedro hablando la palabra con mucho denuedo, porque ya no era él, era el Espíritu Santo a través de él hablándole al pueblo. Era el Espíritu Santo haciendo milagros a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Juan, a través de Esteban, a través de todos estos hombres. El Espíritu Santo empezó a hablar a través de ellos. Escuchen, y hubo unas personas que se llenaron de celos, de envidia, dice la Biblia, que tenían envidia, y estas personas en sí no lo recibieron al Espíritu Santo. Entonces empezaron a oponerse a lo que hacían los apóstoles. En pocas palabras, a lo que hacía el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Muchas veces dentro de las iglesias esto mismo ocurre. Personas que todavía ni siquiera han recibido al Espíritu Santo, personas que todavía ni siquiera se han preocupado por si un día fueron bautizados por el Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado en agua, una cosa es ser bautizado en el bautismo de Juan, que es en agua, y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu de Dios. La palabra habla en una forma muy clara que una cosa es ser bautizado en agua, en el bautismo de Juan, y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Las dos cosas hay que tenerlas. Hay que tener el bautismo de Juan, que es en agua, hay que tenerlo, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Sí, eso es cierto. Nosotros tomamos esa decisión
de ir a las aguas, de ir a ser bautizados en las aguas, porque es un mandato del Señor. Pero también existe el bautismo del Espíritu Santo, que es con fuego, dice la palabra. Entonces hay gente dentro de las iglesias que solamente se preocuparon por ser bautizados en agua, de ser bautizados en el bautismo de Juan, pero no se han preocupado por ser bautizados y llenos de ese Espíritu Santo. No se han preocupado por eso. No les pareciera que no les interesa, pareciera que ese no quieren vivir, es así, en esa forma. Y le digo una cosa, yo vuelvo y le digo lo mismo que les decía ahorita de esta palabra. Es muy triste vivir un evangelio en esa forma. Es muy triste vivir un evangelio en la letra. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Acuérdese que había un varón llamado Nicodemo. Usted lo encuentra en el capítulo 3 de San Juan. Nicodemo era un maestro de la ley. Era un hombre distinguido entre los israelitas y era un maestro. Y no piense que en ese tiempo estamos hablando de un maestro de la ley, de la palabra de Dios. No piense que en Israel, y más que todo en ese tiempo, iban a poner, y perdónenme la expresión, a un sinvergüenza, iban a poner a un hombre malvado. No, ellos ponían, o ellos le daban el certificado al maestro, pero también era un hombre de testimonio. También era un hombre guardado, era un hombre que también andaba derecho en la palabra. Entonces tenía que ser de testimonio, y por eso estas personas eran de los principales en Israel. Escuchen, a ellos eran los que llamaban rabí, que significa maestro, y a estos hombres Israel los respetaba mucho. Bueno, Nicodemo era un principal, dice la Biblia, capítulo 3 del libro de San Juan, era un principal, y dice la Biblia que era un fariseo. ¿Qué significa fariseo? Fariseo no es como nosotros lo interpretamos en el mundo. En el mundo, fariseo es un traidor, simplemente. Así le decíamos a una persona traidora: usted es un fariseo. No, el fariseo en la Biblia es una doctrina muy radical, es una doctrina muy cortante, muy tajante, es una doctrina como sin misericordia, es una doctrina que simplemente se enfoca solamente en cortar y en, digámoslo así, en señalar, pero ellos mismos no se miraban cómo estaban, y era una doctrina demasiado rigurosa. Bueno, este hombre Nicodemo era un maestro de la ley, era un principal entre todo el pueblo, principal, era de las cabezas, y este hombre, dice la Biblia, que era además fariseo, o sea que tenía esa doctrina radical. Pero Cristo le dice allá en ese mismo capítulo que si él no nace de nuevo, dice la palabra, Jesús le dice que si él no nace, ya les voy a leer ese pasaje, capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo, en pocas palabras, le está diciendo: mire, si usted no nace de nuevo, ese nuevo nacimiento era un algo sobrenatural que tiene que ocurrir en todos nosotros. Que es ese algo sobrenatural que ocurrió en Pedro, que ocurrió en Juan, que ocurrió en el apóstol Pablo, que ocurrió en Esteban, que ocurrió en todos estos hombres, que aún, escucha esto, prefirieron morir. Ellos no les dio miedo morir por el evangelio. Ellos estaban firmes. ¿Por qué? Porque había ese algo sobrenatural en ellos, manejándolos, guiándolos, usándolos. Ese algo sobrenatural que no es de esta tierra, se llama el Espíritu Santo, y los empezó a guiar, y empezó a hacer proezas, y empezó a hacer milagros a través de ellos, y empezó a hacer cosas sobrenaturales a través de ellos. El Señor le dice a Nicodemo que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Y le está hablando es a un maestro, y le está hablando es a un hombre que conocía la ley, que conocía la palabra, que la entendía la palabra, entendía muchas cosas de la palabra, pero el Señor está hablando en una forma más profunda. El Señor está hablando en una forma más allá de lo que él podía de pronto humanamente ver y entender. El Señor lo está queriendo sacar de ese estado espiritual y llevarlo a que él entienda que tenía que estar en sí movido, guiado por el Espíritu Santo enteramente, completamente, que él tenía que salir de ese estado carnal, de ese estado humano, para poder ver el reino de Dios, para poder ver lo espiritual. Estaba este hombre tan mal que cuando Cristo le dice eso, que si no naciere de nuevo, él pensó que tenía otra vez que entrar al vientre de la mamá. Estaba tan mal, no entendía para nada lo espiritual. Entonces, luego más abajo, Jesús vuelve y le dice la siguiente palabra. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, vuelve y le habla de un nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, no puedes ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Y luego le dice, si no nacieres de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. O sea que él estaba por fuera. Y fuera de que estaba por fuera del reino de Dios, él estaba también ciego porque no podía ni siquiera ver el reino de Dios. Porque esto es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que habían hombres como Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo, que era un hombre, él dice que era irreprensible. Irreprensible, o sea que no cometía como errores, como que era un hombre que se guardaba demasiado. Dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Dice que en cuanto al celo por las cosas de Dios, dice que él era fariseo. Quiere decir que él vivía, era pendiente de que todo el mundo cumpliera con la ley, con la palabra. Era celoso, pero no había nacido de nuevo. Pero no conocía a Jesucristo. Hablaba de la palabra de allá a acá, de aquí para allá, de allá para acá. Hablaba de la palabra, conocía de pronto muchas cosas humanamente, así como este hombre llamado Nicodemo. Pero resulta que ese varón no conocía todavía, no había nacido de nuevo. ¿Y qué sucede? De que quizás él estaba haciendo las cosas sanamente, y así sanamente estaba equivocado, y así sanamente no conocía el reino de Dios. Lo mismo Nicodemo, estaba sanamente enseñando quizás durante muchos años, pero no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Estaba en su humanidad enseñando, entendía muchas cosas de este libro en su humanidad, pero el Espíritu Santo no lo estaba usando. O sea, que volviendo al tema principal, estaba como en la hoja blanca que estamos hablando, donde Dios no hablaba a través de él, donde Dios no lo estaba usando. Era él en su humanidad con conocimiento que otro le transmitió. Era él en su humanidad con conocimiento que de pronto él empezó a entender en su humanidad sobre la Biblia, porque le dieron unas bases para que pudiera entender. Sí, eso es cierto y se puede. Pero lo que quiere Dios es que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo a través nuestro empiece a obrar, que nosotros permitamos ser bautizados por el Espíritu de Dios. Eso quiere Dios. Dios no quiere que nos conformemos. Que nos conformemos con que ya entendemos, con que ya sabemos, con que ya vamos a culto, con que ya diezmamos, ya ofrendamos. Pero no, muchas veces la persona conforme con esa clase de cosas, pero no se interesa porque Dios lo use hablando la palabra, que sea el Espíritu Santo usándolo a través de él, haciendo milagros.
Solamente se contenta con ver que Dios usa a otros en la iglesia o fuera de la iglesia, que Dios está usando al hermano Julano, a la hermana Julana. Dios lo usó y Dios hizo un milagro, y Dios en cierto momento me habló y me dijo a través del hermano, a través de la hermana, me dijo esto, y también vi un testimonio. Con eso se conforman, con que otro fue el que Dios usó, con que otro fue el que Dios habló a través de él. Solamente se conforman con que es a través de otro que Dios hace los milagros. Se conforman que es a través de otro el que vino una revelación, el que vino una palabra de exhortación, de profecía. Es a través de otro. Se conforman con eso. Y déjeme decirle que Dios no quiere que usted se conforme con vivir así. Dios no quiere, porque ya el tiempo del Antiguo Testamento, en ese sentido que estamos hablando, ya pasó. Era a través de uno que hablaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Todo el resto tenía que seguir esa voz que habló a través de ese varón, a través de Moisés. Vuelvo y les hago el recuento. A través de Moisés, a través del profeta Elías, a través del profeta Eliseo, a través del profeta Zacarías, de Malaquías, a través de todos estos profetas, Dios habló en su tiempo, cada uno de ellos en diferente tiempo. Aunque hubieron algunos que existieron por el mismo tiempo, como el profeta Jonás y el profeta Jeremías existieron por el mismo tiempo, como el profeta Ageo y el profeta Zacarías existieron por el mismo tiempo, profetizaron por el mismo tiempo, pero hubieron otros que no. Pero si eran estos dos hombres, por decir así, Zacarías y Ageo, profetizando en ese tiempo donde están reedificando a Jerusalén, escuche esto, el resto del pueblo no. El resto del pueblo tenía que esperar que estos dos hombres los tomara el Espíritu Santo. Y Dios no quiere que en este tiempo usted esté esperando que Dios tome a una persona para hablarte. Dios no quiere que usted esté esperando que otro traiga el milagro. Dios lo que quiere es que usted se levante para Él hacer el milagro a través de usted. Dios lo que quiere es usarte. Dios lo que quiere es que tú quites eso de tu mente que no te permite de pronto creer que Dios te vaya a usar, así como has visto a otros hombres, a otras mujeres siendo usados por Dios gloriosamente. Indubitablemente que no hay duda que Dios los ha usado. Y gloria al Señor porque Dios los usa. Y yo me gozo cuando Dios usa a otros varones, pero no, yo no me puedo conformar de que Dios use a otros varones y a mí no. Yo no me puedo conformar de que Dios use a otras personas y a mí no, que Dios haga milagros a través de otras personas y a mí no. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en el libro de Joel que para el tiempo de la venida de Jesucristo se iba a derramar del Espíritu Santo sobre todo aquel que en Él creyere. Y yo he creído que Jesucristo es el Señor y que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el Salvador y que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es aquel que teníamos que esperar para ser salvos. Y a través de Él dice la palabra del Señor que Él, así como Él descendió cuando murió, fue el mismo que se levantó, y dice la Biblia, y subió a los cielos, y luego dice la Biblia, y ha venido y ha dado dones a los hombres, a unos de profetas, a otros de evangelistas, a otros de maestros, a otros de pastores y a otros de apóstoles. Escúcheme, y la Biblia dice que ha dado dones de lenguas, dones de sanación, dones de interpretación de lenguas, dones de milagros. Escuche, Dios ha dado dones, y no puedes tú conformarte viviendo una vida así, viendo que Dios usa con todos esos dones a otras personas y a ti no. Simplemente tú estás que cumpliendo con ir a un culto, con ir allí y oír la palabra, y con eso te conformas. Dios no quiere que tú te conformes en esa forma. Dios no quiere que vivas como en el Antiguo Testamento, donde estás viendo solamente a uno que Dios usa, o a otro que Dios usa, o a otra persona que Dios usa.
Y tú te conformas con eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivas en el silencio de esta hoja, donde Dios no habla a través de ti, donde Dios no hace milagros a través de ti, como si Dios se hubiera ido de tu vida, como si Dios en tu terreno, que es tu vida, que eres tú mismo, ese terreno, como si en ese terreno Dios no estuviera, sino que estuviera en el terreno de otro, del vecino. No, Dios quiere estar en tu terreno. Dios en tu terreno también quiere moverse y también quiere mostrarse y también quiere hacer milagros a través de tu vida, a través de tu boca. Quiere declarar palabras sobre los enfermos y que los enfermos sanen a través de tu vida. Y por eso Dios en esta hora te está hablando esta palabra, para que tú despiertes, para que tú te levantes. ¿Sabes por qué digo para que tú despiertes? Porque hay una palabra que está en el libro de Zacarías. Allí también hay una palabra donde el Señor, en el capítulo 4 de Zacarías, Zacarías está un libro antes de Malaquías. En el capítulo 4 dice la palabra: y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, dice la palabra, despertó a Zacarías. Zacarías parecía que estuviera como dormido espiritualmente, y dice que lo despertó. Luego le mostró un candelabro. Un candelabro es un aparato así. Perdóneme que llame aparato, porque no sé decir otra palabra, pero es un algo así, donde hay 7 velas. Y esas velas tenían que estar encendidas. Y él vio ese candelabro y dice que estaban encendidas sus lámparas. Y luego dice que vio 2 árboles de olivo, vio 2 olivos, y dice que vertían aceite como oro. Y luego el ángel le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿entiendes qué significa esto? Y él le dijo: Señor, no sé qué significa. El ángel le dijo: esto significa que no es con ejército, que no es con fuerza, que es con mi Santo Espíritu. ¿Sabes cómo estaba Nicodemo? Él era con ejército y con sus propias fuerzas, tratando de enseñar, con sus propias fuerzas, tratando de agradar y complacer a Dios. Así estaba Saulo de Tarso, en sus propias fuerzas, tratando de complacer a Dios, tratando de glorificar a Dios con todas sus fuerzas quizás, pero no es en nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo, no es con nuestras capacidades humanas. Ellos estaban en su capacidad humana. Así estaba Nicodemo, que era un maestro de la ley, ni siquiera entendía la palabra que Cristo le estaba hablando, porque esto se entiende espiritualmente. Pero la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante, dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego dice: y Dios nos dio al Espíritu para que el Espíritu nos revele todas las cosas, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo. O sea, que si Nicodemo no tenía el Espíritu Santo, o sea, que si Pablo no estaba bautizado por el Espíritu Santo, cuando era Saulo de Tarso, Nicodemo, cuando antes de estar con Cristo, cuando Nicodemo no había sido bautizado, no había nacido de nuevo todavía. O sea que él estaba en su humanidad, en sus fuerzas. Y allá en el libro de Zacarías capítulo 4 volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como de un sueño, como de un hombre que es despertado de su sueño, dice la Biblia. Y luego dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, como un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos con las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? O sea, ¿qué significa ese candelabro encendido? ¿Qué significa? ¿Qué significa los 2 olivos, el uno a un lado y el otro al otro, y que vertían aceite como oro? ¿Qué significa? Le dice Zacarías al ángel. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Simbolizaba ese candelabro al Espíritu Santo, a una persona llena del fuego de Dios, a una persona que está en sí manifestando aceite, y el aceite también simboliza al Espíritu Santo, porque eso era lo que él veía de los dos olivos que vertían aceite como oro, y ese aceite como oro es el Espíritu Santo que tiene que brotar a través nuestro. El Espíritu Santo es el que hace los milagros a través nuestro. El Espíritu Santo es el que habla en esta hora a través de mi boca. El Espíritu Santo es el que quiere despertar ese que está dormido en ti. El Espíritu Santo es el que quiere antojarte en esta hora. El Espíritu Santo es el que le está hablando a tu espíritu que se levante a buscarlo, porque Él quiere bautizarte, porque Él quiere usarte, porque Él quiere hacer milagros a través de tu vida, porque el Espíritu de Dios quiere también usar tu vida para glorificarse, para hacer proezas, para hacer cosas gloriosas a través de tu vida. Pero Él no quiere que tú te quedes como en el Antiguo Testamento, viendo que Dios usa a otros hombres, viendo que Dios hace milagros a través de otras mujeres, viendo que Dios hace milagros y que Dios hace proezas a través de otros hombres. No te quedes así, no te quedes en el silencio de Dios, no te quedes en ese silencio de Dios, no te quedes en ese espacio, no te quedes en esta hoja en limpio, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Dios quiere más, Dios quiere que tú anheles más, Dios quiere que tú lo busques, Dios quiere que tú clames, que tú le pidas: Señor, yo quiero que tú te manifiestes, yo quiero que tú te muestres a través de mi vida, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero que ocurran milagros a través de mi vida, yo quiero que los enfermos sean sanados, Señor, yo quiero la manifestación de tu glorioso Espíritu que se muestre a través de mi vida. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere provocarte, Dios quiere darte. ¿Sabes por qué Dios te habla esta palabra? Porque Él quiere, pero Él quiere despertar así tu espíritu, así como despertó el espíritu de Zacarías, para que él se antojara, para que él quisiera también, para que él anhelara, para que él entendiera que humanamente no se puede. Dios quiere que tú sepas que humanamente no es, que esto es espiritual, y hay que buscar al Señor, hay que buscarlo, y hay que decirle: tómame, entra a mi corazón, inúndame de tu esencia, de tu presencia, de tu sustancia, inúndame, papá. Yo quiero ser usado, yo quiero que tú me uses, Padre mío, te lo ruego. Oh glorioso Dios, yo te pido, Padre, usa mis manos, oh Dios del cielo, úsalas para hacer milagros, proezas. Bendito Dios, úsame, lléname, inúndame, dame entendimiento, sabiduría. Toma mi ser, toma mi asistir. Eso es lo que Dios quiere provocar en esta hora a través de esta palabra contigo. Y es para darte, es porque Él quiere mostrarse. Yo vuelvo al principio ya para terminar. En el Antiguo Testamento, antes de esta hoja que está vacía, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo usaba a un varón, lo tomaba, hablaba y volvía y se iba. Hacía milagros a través de ese varón, hacía señales a través de ese varón y volvía y se iba. En el Antiguo Testamento a los demás les tocaba ver cómo Dios usaba a ese hombre. Les tocaba ver cómo Dios hablaba a través de ese hombre. En el Antiguo Testamento. Yo no sé si estás viviendo como en el Antiguo Testamento, yendo a los cultos, oyendo de Dios, oyendo cómo Dios hace milagros, quizás hasta viendo cómo Dios usa a otros hombres dentro de tu iglesia, quizás viendo cómo Dios habla a través de otros hombres, y tú no te preocupas porque Dios hable a través de ti. Y no te has preocupado hasta el sol de hoy porque Dios haga milagros a través de ti. No te ha interesado. Es una vida como si estuvieras viviendo en la ley, en el Antiguo Testamento. Como si tu tierra
tu habitación, donde tiene que habitar Dios, estuviera así vacía como esta hoja donde Dios no habló, donde Dios no mostró milagros en estos 400 años que simboliza esta hoja vacía. No ocurrieron milagros. Dios no habló. No hubo dirección de Dios. Yo no sé si estás así. Dios quiere que vivas como habla acá, en el Nuevo Testamento. Empezaron a ocurrir, el Espíritu Santo vino y bautizó a los que creyeron en Él. Porque ellos lo buscaron. Porque ellos estuvieron orando y clamando, Señor, yo quiero la promesa de tu Espíritu. Jesús dijo, yo me voy. San Juan capítulo 15, versículo 26. Yo me voy, pero os enviaré el Consolador, el cual os enseñará todas las cosas. Capítulo 15, 26. Dice, yo me voy, pero no os dejaré solos. Os enviaré al Espíritu Santo, el cual dará testimonio de mí. Capítulo 16, versículo 13 de San Juan. Dice lo mismo. Yo envío la promesa del Padre al Espíritu Santo, el cual os enseñará todas las cosas. En el Nuevo Testamento se cumplió esa palabra en todos los que creyeron, en todos los que lo buscaron. Y se tiene que cumplir hoy, porque la palabra es la verdad. Y Dios quiere despertar esa parte en ti. Que tú busques ser bautizado por el Espíritu Santo. Que tú busques a Dios en esa forma para que Él venga sobre ti. Y tú seas otra persona totalmente diferente. A través de la cual Dios hace proezas. A través de la cual Dios se glorifica haciendo milagros. Mostrando su grandeza y su poder, mostrando su gloria. Ese es el deseo de Dios contigo. Yo no sé si esta palabra te haya inquietado. Le ruego a Dios que sí, que esta palabra no caiga en saco roto, en costal roto, que no caiga en costal roto, que haya caído sobre buena tierra, que esta palabra arroje fruto al 100%, que esta palabra te motive, que esta palabra te rete, que esta palabra te despierte, te inquiete, te atraiga, te seduzca a buscar al Espíritu Santo, porque Él quiere manifestar su gloria sobre tu vida a través tuyo. A través tuyo. Si eres una persona de poco hablar, tímida, si eres una persona acomplejada, si eres una persona insegura para hablar, no temas. Después de que te tome el Espíritu Santo, Él se encarga de todo. Él se encarga de todo. Y yo te cuento que yo fui una persona así, demasiado tímido. Te cuento que fui una persona acomplejada. No voy a entrar en detalle, pero no te alcanzas a imaginar cuánto. Pero ahora que tengo al Señor y que Dios me ha bautizado, que el Espíritu Santo habita en mí, es Él el que lo hace, es Él el que me da palabra, es Él el que me usa, es Él el que hace los milagros, es Él el que, y espero esto lo entiendas espiritualmente, Él es el que me hace a un lado y dice, déjeme a mí que voy yo, y empieza a hablar. Estaba acá atrás sentado, solo, yo vivo acá solo en mi casa, estaba atrás meditando.
y orando, de repente me vino esta palabra. Agaché la cabeza así y le dije, Señor, dame una palabra, dame un mensaje. Yo quiero compartir un mensaje, una palabra que venga de ti. Y Dios me mostró esa hoja así en una visión, esa hoja en blanco. Y yo sé cuando Dios va a hablar. Ya identifico por la misericordia de Dios y me vine convencido para acá a compartir este mensaje, esta palabra. Padre, yo te adoro y te bendigo, Señor. Yo te doy gracias por hablar. Yo te doy gracias por tomar mi boca, por tomar mi ser. Yo te doy gracias, Dios del cielo, por esta señal. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú quieres que muchos pueblos se levanten, se antojen. Señor, porque también es para ellos. Señor, porque tu palabra dice que tú no haces asesión de personas. Dios de gloria, gracias. Bendito seas. Porque el mismo que descendió fue el mismo que subió a los cielos y ha venido y ha dado dones. Yo te doy gracias porque solo no nos has dejado. Señor, ahí está el Espíritu Santo, el cual nos revela todas las cosas. Señor, yo te pido, bautiza a muchos, inquieta a muchos, tócalos. Espíritu Santo, haz milagros. Espíritu de Dios, glorifícate. Ponle el sello a esta palabra que es tuya. Ponle el sello a esta palabra, mi Dios, porque es la que tú querías para esta hora. Porque tú querías que estas personas, Señor del cielo, que están acá presentes, Dios mío, tú querías que fueran ellos en especial quienes vieran esta palabra, porque esta palabra es directamente para ti. Esta palabra no la tenía yo, la tenía Dios para ti en esta hora. Especialmente para ti, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere mostrarte que la palabra es la verdad. Él quiere usarte y Él quiere mostrarte que lo que ha hablado Dios en esta hora es cierto. Totalmente cierto. Pero deja el inconformismo. Sal de la mediocridad del conformismo, de conformarte viendo cómo Dios usa a otros, de conformarte viendo cómo Dios hace milagros a través de otros, de conformarte con ir a un culto y punto, de diezmar y ofrendar y ya, y más nada ocurre. Deja de conformarte con ese estilo de vida. Dios no quiere solamente eso, Dios quiere más. Dios quiere mostrar su gloria, su grandeza a través de tu vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y yo sé que esta palabra va a hacer efecto. Yo sé que esta palabra no regresará a Dios vacía. Yo sé que esta palabra ha sido de bendición, que no ha caído en saco roto. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, estén muy bien.